ha pagado íntegramente él por su interés de mantener vivo este contacto con Chile y su muestra de afecto y compromiso con el trabajo que se hace también aquí en Chile. Y nada más. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Me gustaría que los que están sentados allá se puedan acercar, porque la propuesta es que de acá a 10 minutos podamos leer algunas cosas que voy a ir poniendo en la pantalla y me gustaría compartir con ustedes la lectura. Disculpe, espero no molestarle. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Se escucha bien. Entonces, el libro que se presenta entonces es titulado El joven Gramsci, 5 años que parecen siglos, 1914-1919. Hay bastante poco material en español sobre este Gramsci. Seguramente es la etapa de la obra gramsciana que menos se conoce en lengua española. Y es precisamente, bueno, como ustedes sabrán, Gramsci nació en la isla de Cerdeña y en 1891, y recién en 1911, con 20 años y algunos meses de edad, se traslada de ese punto atrasado del capitalismo italiano a uno de los puntos más adelantados, no solamente de Italia, sino de Europa, del capitalismo italiano, que era Turín, ¿no? En 1911, con 20 años. Ahí empieza a estudiar en la universidad y se afilia al Partido Socialista Italiano y comienza su militancia política, además de su paso por la universidad. Así que en ese momento, cuando Gramsci se traslada de la isla de Cerdeña a Turín y comienza a recepcionar como militante y como estudiante universitario los efectos, primero de la Gran Guerra y luego de la Revolución Rusa, ahí es donde el historiador Leonardo Rapone se para, y son 5 años que parecen siglos. Precisamente esa es una frase que utiliza Gramsci, utiliza Rapone, esa frase de Gramsci que la utiliza en una carta a Gramsci, para referirse a los años de la guerra, cómo habían modificado la faz de la tierra, de alguna manera la visión del mundo, etc. Este libro de Rapone fue editado en el 2011, es un libro reciente, digamos. Entonces la recepción de Gramsci de la guerra y de la Revolución Rusa, que va a venir un poquito después, en 1917, pero sea tanto de la Revolución de Febrero como de la Revolución de Octubre. Estos dos acontecimientos van a tener un peso muy grande, y Rapone va a llegar a una conclusión que creo que es muy renovadora, de que lo que más peso va a tener en la obra, no solamente de Gramsci juvenil, sino de la obra en general, total de Gramsci, es precisamente la Guerra Mundial. Ahí va a estar el punto fundamental, incluso más que la propia Revolución Rusa, podemos decir, en la fibra íntima, la influencia que más afecta, digamos, a la fibra íntima de la producción de Gramsci, la Guerra Mundial. Por eso que yo le pediría en la lectura del libro que presten una especial atención a esta cuestión, especialmente el capítulo 3 del libro. Entonces, está considerado este libro de Rapone, y por eso he puesto tanta energía. Me parece que un libro que llega casi a 500 páginas me demandó 2 años de trabajo ininterrumpido. Estoy convencido de que es un libro que va a ser un gran aporte para la cuestión gramsciana en lengua española, no solamente por la novedad de los temas que trata, sino por la calidad del tratamiento de esas novedades. Estamos hablando de un historiador como Leonardo Rapone, que ya es un hombre que está pisando a los 70 años, con más de 40 años de trayectoria como investigador, como docente, fundamentalmente como investigador. Así que creo que esta es una gran obra para los italianos, y va a ser una gran obra para nosotros. Este libro de Rapone forma parte de mi proyecto de presentación, digamos, en lengua española, de lo que en el libro de Cospito, en la introducción al libro de Cospito, he denominado la nueva constelación italiana de investigadores de la vida y la obra de Antonio Gramsci.
está dentro de un proyecto más amplio que ya comenzó con el libro de Cospito y que continuará después, ya el año que viene, con el libro de Giuseppe Vacca, que he terminado de traducir hace pocos días, ya lo estamos viendo con el tema del editorial, y continuará con el libro de Fabio Frosini, y ya con esos 4 libros, digamos que va a ser una base de sustentación importantísima para realmente continuar el comienzo de esta nueva fase de estudio gramsciano en lengua española. La nueva constelación italiana de investigadores compone, según lo que conozco, no soy un exhaustivo conocedor del campo cultural europeo, pero me arriesgo a decir que es el grupo de investigadores más importante que puede verse en Europa. No estamos hablando ni de 5 ni de 10 investigadores, estamos hablando de cientos de investigadores girando todos en torno a una misma temática y abordando la temática desde distintos ángulos de las humanidades, de las ciencias sociales. Es realmente impactante ir al Instituto Gramsci y encontrarse con todo ese mundo de investigadores. Por eso que en realidad yo estoy haciendo una selección rigurosa de los libros que a mí me parecen más importantes, pero en realidad habría que traducir todo el material, y son cientos de libros. Pero bueno, me parece que con estos 4 o 5 libros que estoy presentando ya sería por eso una base de sustentación importante como para comenzar, algo que yo creo que por mucho tiempo va a perdurar, digamos, en lengua española. Ya perdura en lengua italiana y va a perdurar en lengua española. Creo que claramente es una expresión que he utilizado también en la introducción del texto de Cospito. Esta generación es si cabe la palabra en el terreno de las ciencias sociales, es un vector de progreso para las ciencias sociales. Las novedades que trae, los puntos de vista, los planteos, los replanteos. Y nos vamos a encontrar en más de un aspecto con un Gramsci en cierta medida desconocido en lengua española. Desconocido no solamente porque no se conocen los textos, sino porque muestra aspectos muy distintos a los que estábamos quizás habituados y rompe, creo yo, de una manera muy positiva con un cierto sentido común gramsciano, que me parece muy productivo. Bueno, el autor Leonardo Rapone es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Puglia, Viterbo. Puglia es una ciudad cercana a Roma. Además es codirector de la revista Studi Storici, que es la revista histórica ya del Instituto Gramsci de Roma, que tiene ya varias décadas de existencia. Yo supongo que debe tener no menos de 40 años de existencia esta revista. Actualmente Rapone es el codirector. Además es miembro del comité científico del Instituto Gramsci de Roma y es miembro de la comisión científica del programa de edición nacional de los escritos de Antonio Gramsci, que está en pleno proceso, está en plena producción. Están proyectados 25 volúmenes, de los cuales hasta ahora se han publicado 7, o sea que faltan 18 volúmenes todavía que, según me han dicho, se terminarán de completar. Se completarán más o menos dentro de 10-12 años. Ya tendremos la obra completa con un nivel de rigurosidad filológica verdaderamente admirable. Así que bueno, es miembro también de esa comisión científica. Y precisamente cuando uno mira, observa detenidamente los que producen esa edición nacional, que está financiada por el Estado italiano, uno puede ver claramente la existencia, la presencia, el trabajo de esa generación de investigadores, que ya viene trabajando desde los años 90 aproximadamente, los años 80, los años 90, ahí aparecen los primeros grupos de conformación de esta generación, que se fue ampliando en los años 90, que siguió ampliándose en los años 2000, y ahora está en un número de cientos de investigadores que realmente me atrevería a decir, como dije antes, que se encuentra entre los grupos de investigación más importantes de Europa, y dudo que haya otro que logre ese nivel de articulación masiva de investigadores. Bueno, ya entrando de manera más directa al tema, como decía, Gramsci nace en 1891 y muere en 1937.
la producción de, esto es de Gramsci de Turín, exclusivamente se ocupa del Gramsci de Turín. Gramsci va a vivir en Turín de 1911, de mediados de 1911 a mediados de 1922, o sea que son 11 años lo que va a permanecer en Turín. En 1922, ya a un año de fundación del Partido Comunista Italiano, y considerando el interés especial que Gramsci tenía por la cuestión internacional, es derivado por el Partido Comunista a Rusia. Y va a vivir 2 años en Rusia, del 22 al 24, luego es elegido diputado, va a volver a Roma hasta el 26, que es detenido y llevado a la isla de Ústica, y todo el periplo, ahí comienza todo el periplo carcelario entre cárceles y clínicas hasta la muerte en 1937. Entonces, en Turín está 11 años, del 11 al 22. Este libro se ocupa de los primeros 5 de esos 11 años. Perdón, de los años intermedios, del 14 al 19. Él los ocupa todos los años de la Guerra Mundial, más uno, le agrega el año 19 porque considera el autor que es el año 19 donde él empieza a sacar conclusiones sobre lo que ha significado esa guerra recientemente terminada. Entonces ahí aparece la frase 5 años que parecieron siglos, ¿no? Es un hermoso título, ¿no? Una hermosa frase de Gramsci que es dicha en 1919 en un artículo de 1919. Bueno, mi actividad comienza hoy, pero va a seguir el viernes, o sea que hay una estrecha conexión entre lo que hoy voy a decir y lo que voy a decir el viernes, una estrecha continuidad. Y en esa continuidad voy a intentar mostrar 2 cosas simultáneamente, que en los 24 años que tiene la trayectoria político-intelectual de Gramsci, es los primeros artículos empieza a publicarlos entre 1913 y 1914, las últimas cartas las va a escribir en 1937, pocas semanas antes de su fallecimiento, o sea que estamos hablando de 23, 24 años de trayectoria político-intelectual. Yo considero, basándome en los trabajos de esta nueva generación de investigadores, particularmente en el trabajo de Leonardo Rapone, pero no solo de él, que en estos 23, 24 años hay más allá de los cortes, que son muchos, cambios y giros que Gramsci da, hay una gran unidad en su visión del mundo, en su análisis. Hay una unidad de sentido, podríamos decir. Esa unidad de sentido en estos casi 25 años de trayectoria tiene una variedad muy grande, inabarcable, diría, de temas. Yo, por supuesto, no se podría dar cuenta en una charla, en una conferencia, no es imposible. Esto requiere mucho tiempo de exposición, de trabajo. Yo me estoy ocupando de uno de esos temas que muestran precisamente la presencia, el desarrollo de esta unidad de sentido. Así que hoy voy a dar la primera parte para después continuar el viernes. La primera parte con los textos de este periodo de juventud, para después continuar el viernes con la conexión entre estos textos de juventud y las notas carcelarias. Para ponerle un título a este hilo de continuidad, que es el título de uno de los puntos del libro, del capítulo 3 del libro de Rapone, sería Más allá del Estado-Nación. Más allá del Estado-Nación. Ese sería el título que le doy a la exposición de hoy, que la podemos continuar el viernes, también con el mismo título. Bueno, vamos a ir entonces, la propuesta es, yo hice una selección de 10 fragmentos de escritos, de los escritos juveniles, de distintos escritos, de todos distintos escritos juveniles, 10 fragmentos de 10 escritos. Sí. Lo hice con orden cronológico, así que el primer escrito de Gramsci es en 1914. Es muy particular porque se lo leí a Juan anoche, algunas partes
recomiendo muy especialmente el primer capítulo, que el autor decidió llamarle prólogo. No es un prólogo, es en realidad el prólogo de la vida intelectual, política intelectual de Gramsci. Ese sería el sentido de la palabra prólogo. Donde el primer artículo de Gramsci de octubre de 1914 es de defensa de la posición de Mussolini en el Partido Socialista Italiano, cuando Mussolini no era el Mussolini que se conoció históricamente, ¿no? Bueno, recomiendo muy especialmente ese capítulo. Es el primero, el arranque del libro, ¿no? Porque me parece que además, y esto lo dice Rafa, le va a dar muchas pautas de cuestiones que van a tener que ver con la filosofía de Gramsci Maduro. En 1914 entonces es el primer capítulo, el primer artículo. Yo voy a empezar con un artículo de 1916 titulado La idea territorial. Recuerden entonces el título de mi selección, Más allá del Estado-Nación. ¿Se lee bien ahí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Se ve bien, Juan, no tapan la... Entonces, por supuesto el artículo es bastante más largo, merece ser leído completamente. En realidad es una discusión que Gramsci va a tener con un político del Partido Socialista en ese momento que se llamaba Leónidas Isolati, que hace una muy dura crítica, Isolati, a que el Partido Socialista no tenía una visión de patria importante. Y también va a ser una discusión con Benedetto Croce, que había escrito un artículo recientemente refiriéndose al mismo tema, a cómo la cuestión de patria no jugaba un papel importante en los socialistas italianos. Entonces Gramsci va a responder tanto a Isolati de manera indirecta como directamente a Benedetto Croce. Las primeras líneas de este fragmento van a ser referidas a Benedetto Croce. Dice: incluso aquellos que no creen en las ideas innatas, Benedetto Croce, que no creen en el principio natural, que equiparan perfectamente civilización e historia, reprochan a los socialistas no tener una idea territorial de patria, de nación. El proletariado no puede vivir la idea territorial de patria porque no tiene historia, porque no ha participado nunca de la vida política, porque no tiene tradiciones de una vida colectiva que trascienda el círculo del municipio. El proletariado se ha convertido en ser político a través del socialismo. En su conciencia, el territorio no tiene concreción espiritual. La necesidad nacional no hace eco en ningún recuerdo suyo de pasión específica, de dolores, de martirios específicos. Su pasión, sus dolores, sus martirios, los ha tenido por otra idea, por la emancipación humana de toda esclavitud, por la conquista de toda posibilidad humana como tal, que no tiene un territorio determinado, que no conoce límites por fuera de las inhibiciones de su conciencia. Por el socialismo, o gracias al socialismo, el ser humano ha retornado a sus caracteres genéricos. Es por esto que hablamos tanto de humanidad y queremos la internacional. Este es un texto muy significativo de lo que yo quiero expresar, y que esto va a continuar hasta las últimas instancias de la obra de Gramsci, hasta el Gramsci de la cárcel. Pero no deja de ser un texto extremo, porque acá la palabra patria, la palabra nación, prácticamente no juega ningún papel. En Gramsci, a medida que los años pasen, la palabra nación va a jugar un papel y va a ser importante, pero nunca se va a abandonar esta idea de fondo. O sea, la idea de nación va a ser incorporada a esta idea de fondo, a la cuestión de la humanidad, a la cuestión de la internacional. ¿Estamos? Empecé con este texto que además tiene la particularidad de ser un texto extremo o extremista, pero que sirve muchísimo para ver la evolución. Bueno, ahora vamos a ir a otro fragmento.
todos estos textos los van a encontrar en el libro de Rapone. Bueno, este es un artículo del año 17, ya pronto a la Revolución de Octubre, ya con la Revolución de Febrero realizada, y pronto a la Revolución de Octubre. Dice, el pueblo italiano, 50 años atrás, no existía. Es decir, poquito antes de la unidad italiana, antes de 1870, un poco antes, del final de la década del 60, del siglo XIX, el pueblo italiano no existía. Era solo una expresión retórica. No existía la unidad social en Italia. Solo existía unidad geográfica. Existían millones de individuos dispersos por el territorio italiano, cada uno haciendo su vida, cada uno aferrado a su tierra, sin saber de Italia, hablando su dialecto particular, que creía que todo el mundo estaba limitado a su horizonte de campanario. Conocía al recaudador de impuestos, al carabiniere, el policía, al pretor, a los jueces de la corte de Asís. La corte de Asís es un pueblo muy famoso, por ahí nació Francisco de Asís, y es un pueblo muy chiquito, ¿no? Es decir, su Italia. Sin embargo, este individuo, muchos de estos millones de individuos han superado este estadio particularista, han formado una unidad social, se han sentido ciudadanos, se han sentido colaboradores de una vida que iba más allá de su horizonte de campanario, que se extendía por espacios cada vez más vastos del mundo, que se extendía al mundo entero. Bueno, acá está el tema de Gramsci, ¿no? Han sentido solidaridad hacia otros hombres, han aprendido a juzgar a otros hombres, y además del dialecto, han aprendido la lengua italiana, porque en Italia había surgido, y ellos lo habían hecho surgir, un organismo social nuevo, que era el organismo del cual se sentían parte, por medio del cual participaban en la vida del mundo, en la historia del mundo. Los integrantes, ya ahí hay una incorporación de Italia, hay un interés por la cuestión nacional que no estaba en el artículo anterior, pero incorporada a la vida del mundo, la historia del mundo. Los integrantes del pueblo se han sentido hombres, han descubierto en sí mismos al hombre, al creador de la vida. Bueno, acá es una clara alusión a, bueno, porque él va a considerar que el socialismo tiene como su principal, no digo enemigo político, pero es el catolicismo, ¿no? El catolicismo va a ser un enemigo político muy importante del socialismo. El comienzo del siglo XX marca para Italia un nuevo renacimiento, el renacimiento de su plebe, el renacimiento de los estratos más humildes de la humanidad italiana, su injerencia en la vida social, en la lucha política, en la vida del mundo, otra vez la vida del mundo, ¿no? Y la humanidad italiana. Bueno. La cuestión de la contraposición socialismo-catolicismo va a ser muy importante en el libro de Rapone, según Rapone, para el joven Gramsci esta contraposición va a ser central, pero por otro lado va a marcar la apertura que tenía Gramsci en esta contraposición, porque va a ser un análisis de ciertos curas, lo que nosotros podríamos decir hoy los curas tercermundistas del principio del siglo XX, o de la opción por los pobres en este caso, como el caso de... Ahora tiene un artículo Gramsci referido a uno de esos curas que se ocupa de la cuestión de los pobres, Cotolengo, de Benedetto Cotolengo, va a ser muy elogioso respecto a la figura de Benedetto Cotolengo. Bueno, este es el otro fragmento. Vamos a ir a un tercero, que es...
Este artículo es un poquito después del anterior, se llama Lecturas, es muy lindo este artículo, es bellísimo, lamentablemente una lástima no lo podemos leer completo, pero muestra como que Gramsci está sentado en la mesa y muestra, es muy autobiográfico del momento en el artículo. Estoy sentado y estoy recibiendo revistas, de todo el mundo, que me llegan revistas, y lo que le sorprende es el nivel de inquietudes que está teniendo la sociedad en ese momento histórico. Y dice, es la guerra lo que ha producido esto. La guerra ha producido algo a nivel de la conciencia de la sociedad. Entonces dice en un momento, 3 años de guerra, porque estamos en el 17 y la guerra había empezado en el 14, ha provocado transformaciones en el mundo. Y quizás esta sea la más importante de todas las transformaciones. 3 años de guerra han vuelto sensible el mundo. Nosotros sentimos el mundo. Todos estos subrayados son de Gramsci, no son míos, ¿no? Antes lo pensábamos solamente. Antes lo que efectivamente sentíamos era nuestro pequeño mundo. Éramos copartícipes de los dolores, de las esperanzas, de las voluntades y de los intereses del pequeño mundo en el que estábamos inmersos de manera más directa. Nos conectábamos a la colectividad más vasta solo a través de un esfuerzo de pensamiento, de un esfuerzo de abstracción. Ahora la conexión se ha vuelto más íntima. Vemos con claridad lo que antes se presentaba como algo incierto y vago. Vemos hombres, multitudes de hombres, donde ayer no veíamos más que estados o ciertos hombres representativos. La universalidad del pensamiento, subrayo esto, la universalidad del pensamiento se ha vuelto concreta. La guerra ha vuelto concreta la universalidad del pensamiento, o al menos tiende a volverse concreta esa universalidad del pensamiento. Vamos al próximo texto, que el próximo texto va a jugar, no es de Gramsci, es del famoso literato francés Victor Hugo, que lo va a citar Gramsci, por supuesto. No es algo que surgió de mi propia, sino de la propia constatación de los personajes que Gramsci va citando en sus artículos. Es parte, este es un pequeñísimo fragmento, por otro lado muy significativo, de un discurso muy famoso para los que se ocupan de estos temas, que el escritor Victor Hugo dio en el año, por otro lado, muy significativo, del 49, en plena etapa de la República Francesa, en un congreso que fue el Congreso Internacional de la Paz. Dice Victor Hugo en ese congreso, un día llegará en que las bombas serán reemplazadas por el venerable arbitraje de un Senado soberano, institución que será para Europa lo que la Asamblea es hoy para Francia. Un día llegará en que existirán 2 agrupamientos sociales inmensos, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa, situados uno frente al otro, tendiéndose la mano sobre el mar. En el siglo XX se constituirá una nación extraordinaria de la que París será la ciudad capital. Pero esta nación no se llamará Francia, sino Europa. Se llamará Europa en el siglo XX y en los siglos siguientes, transfigurada y superada, se llamará humanidad. Bueno, este discurso de Victor Hugo está hablando claramente de la unidad europea, pero no solamente de la unidad europea, sino de la unidad del mundo. Unidad europea, unidad del mundo. Gramsci va a estar muy atento a lo que fue este Congreso Internacional de la Paz y va a hacer algunas reflexiones porque se acababa de fundar a principios de 1918 la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones. Entonces eso significaba para Gramsci un gran cambio,
una reacción ante los efectos de la guerra. Así, la guerra para Gramsci había significado una universalidad del pensamiento, como yo dije en uno de los textos subrayé, uno de los textos anteriores. Entonces, cómo esa universalidad del pensamiento comenzaba de alguna manera a materializarse y cómo Estados Unidos tomaba la posta concretamente, porque va a ser el presidente Wilson el que va a proponer la cuestión de la sociedad de las naciones. Vamos a ir al texto de Gramsci entonces. El artículo se titula directamente La Liga de las Naciones, es publicada en uno de los periódicos que Gramsci escribía habitualmente, Il Grido del Popolo, que era un periódico muy típico de la cultura socialista italiana de principios de siglo, que había sido fundada por los obreros tipógrafos italianos, un diario claramente socialista. Entonces, en un fragmento de este artículo dice: pero en el mundo anglosajón, cuando dice el mundo anglosajón está englobando fundamentalmente a Inglaterra y Estados Unidos, la ideología societalista es la ideología de la sociedad de las naciones. Se presenta con otro ropaje, ya no el ropaje romántico de Víctor Hugo, ¿no? Del sueño, lo que él llamará el bello sueño victorhugiano, sino que se presentará con otro ropaje, con garantías de seriedad, con carácter concreto. En el mundo anglosajón, la expresión Liga de las Naciones significa lo siguiente: necesidad de capitalismo moderno, forma política actual de convivencia internacional que sea más adecuada a las necesidades de la producción y de los intercambios. Hay dos dimensiones entonces. Forma política, esa es una dimensión actual, de convivencia internacional que sea más adecuada, que se adecue a las necesidades de la producción y de los intercambios en la economía. Una adecuación de la política y de la economía, mostrando a una economía mucho más adelantada que la política, y Estados Unidos era el que estaba intentando en ese momento con el proyecto adecuar concretamente la política más retrasada a la economía más adelantada. La Liga de las Naciones representa una superación del periodo histórico de las alianzas y de los acuerdos militares. Representa una equiparación de la política con la economía, una soldadura de las clases burguesas nacionales en lo que las hermana por encima de las diferentes acciones políticas, el interés económico. He ahí por qué la ideología societalista se ha afirmado victoriosamente en los dos grandes estados anglosajones, liberistas y liberales, es decir, en Inglaterra y en Estados Unidos. Ahí podemos decir, bueno, la Liga de las Naciones en Wilson y el Commonwealth en Inglaterra, y tienen ellos sólidas bases, representando mucho más que el bello sueño victorhugiano. Como la cultura anglosajona, con su característica de concretud, para decirlo de algún modo, había superado y había logrado realizar, o estaba logrando realizar, lo que la cultura latina, con su sueño, con su abstraccionismo, no había podido hacer. Vamos a pasar al próximo artículo. Creo que me pareció bien leer antes este fragmento de Víctor Hugo como para ver las diferencias, ¿no?, entre lo latino y lo anglosajón, en este caso. Vamos a... Este artículo se titula El sindicalismo integral. Es una muy dura crítica que Gramsci va a hacer a una forma de entender el sindicalismo. El sindicalismo integral era una forma de entender
el sindicalismo que estaban teniendo algunos dirigentes sindicales de mucho renombre en Italia. Y era un sindicalismo que esto se podría traducir también como integrista en el sentido del catolicismo integrista, ¿no? Una manera muy reducida, restrictiva de entender el sindicalismo al espacio nacional, en este caso italiano, y a una relación con el Estado muy fuerte, casi una relación de dependencia con el Estado, que quitaba no solamente autonomía, sino amplitud para ver lo que a Gramsci ya le interesaba muchísimo, que era el mundo, la historia del mundo. Esa historia del mundo se perdía en esta noción de sindicalismo. Entonces, en un fragmento de este artículo dice Gramsci, el fin revolucionario es la libertad, entendida como organización espontánea de individuos que aceptan una disciplina para encontrar de la manera más adecuada e idónea los medios necesarios para el desarrollo de la humanidad espiritual. Bueno, la idea de humanidad espiritual, desarrollar en el espíritu la idea de la humanidad, la noción de la humanidad, entendida como el máximo crecimiento del individuo, la cuestión de la humanidad espiritual como el máximo crecimiento del individuo, de todos los individuos, alcanzado de manera autónoma por los individuos mismos. Los nacionalistas, porque este tipo de sindicalismo se decía a sí mismo nacionalista, entonces, los nacionalistas son conservadores, son la muerte espiritual, porque de una organización hacen la organización definitiva, porque tienen por finalidad no una idea, sino un hecho del pasado, no un universal, sino un particular, definido en el espacio y en el tiempo. La nación, en verdad, no es nada estable ni definitivo, es apenas un momento en el extensísimo despliegue de la organización económico-política de los hombres. Es una conquista cotidiana, un desarrollo continuo hacia instancias cada vez más completas, para que todos los hombres puedan encontrar en ella el reflejo de su propio espíritu, la satisfacción de sus propias necesidades. Ella se ha ampliado, la nación se ha ampliado desde la comuna artesana hasta el Estado Nacional, del feudo nobiliario al Estado Nacional, en una afanosa búsqueda de libertades y autonomías. Y pretende ahora ampliarse más, porque las libertades y autonomías realizadas hasta hoy ya no bastan, tendiendo hacia organizaciones más vastas y comprensivas, la Liga de las Naciones Burguesas, la Internacional Proletaria. O sea, el mundo ya ha tomado una dimensión, ya se siente, el mundo se siente, como veíamos en un artículo anterior, y esta manera de entender la cuestión sindical no se corresponde con la situación en la que el mundo se encuentra durante la guerra y después de la guerra, ¿no? Y aparecen acá dos figuras, es la Liga de las Naciones Burguesas y la Internacional Proletaria. Había quebrado la Segunda Internacional, como ustedes recordarán, pero todavía no estaba fundada la tercera. De todos modos, la cuestión de la internacional está presente en Gramsci como una noción absolutamente imprescindible en la cultura socialista. Aunque ya la Segunda Internacional no esté funcionando, esté quebrada, él sigue hablando de la internacional como algo de hecho en la cultura socialista. Y esto se va a volver a conformar, va a volver a tomar cuerpo unos meses después. Estamos acá en el 3, en marzo del 18, un año después se va a fundar la Tercera Internacional. Bueno. Entonces, otra vez acá el tema de la Liga de las Naciones, la Internacional Proletaria, el desarrollo de la humanidad espiritual, cómo el socialismo debe afrontar eso y lo debe llevar adelante. Próximo artículo. Este artículo, publicado también en las páginas de El Grito del Pueblo, titulado Wilson y los socialistas. Esto es de octubre del 18. La ideología wilsoniana es la ideología de la madurez de la sociedad burguesa.
Las concepciones del mundo implícitas en los mensajes del presidente Wilson y en el proyecto de la Liga de las Naciones representan el modo de convivencia internacional más acabado que pueda lograrse en el sistema de la propiedad privada y de la producción capitalista. El mundo capitalista ha alcanzado en Wilson la conciencia de su función y la voluntad de organizarse internacionalmente, en una forma que linda con la organización propia de un proletariado hecho dueño de sus destinos. Wilson es el centro de un encanto social. Muchísimos socialistas, incluso entre los compañeros italianos, no han conseguido sustraerse a su encanto. Wilson goza de una autoridad sobre las conciencias que ha llevado a muchos socialistas, sin advertirlo claramente, a subordinar al mensaje wilsoniano su propia concepción política, es decir, su concepción internacionalista de la historia del mundo. Entonces, Wilson está marcando el máximo nivel de conciencia de la sociedad capitalista, está marcando un ordenamiento internacional claramente definido del capitalismo, pero dice los socialistas no deben hacerse wilsonianos, porque en realidad la concepción internacionalista que Wilson tiene no es la que los socialistas deberían tener, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Wilson es muy importante, lo que está diciendo Gramsci. Wilson es muy importante porque está marcando cuál es el nuevo teatro de operaciones de la sociedad contemporánea. Pero eso no significa que sea el teatro de operaciones deseable para los socialistas. En todo caso, ese es el teatro de operaciones el que va a tener que disputar el sentido. Ahí está la disputa del sentido, en ese teatro de operaciones, en un ordenamiento internacional. Próximo artículo, el armisticio y la paz. Bueno, este es un pequeño fragmento, pero enormemente significativo. Es un artículo de febrero del 19, la guerra se había terminado. Hace unos 5 meses, a fines del 18 termina, creo que en octubre termina la guerra, si mal no recuerdo, así que estamos a más o menos medio año de terminación de la guerra. Y se arma lo que se conoce en historia como la Conferencia de la Paz en París, donde se va a empezar a discutir toda la cuestión del reordenamiento del mundo después de la guerra. O sea, es un gran ejemplo diplomático de los debates respecto al nuevo orden mundial después de la guerra, ¿no? Entonces, la Conferencia de la Paz está lacerada por la disidencia, dice Gramsci, y no se ha logrado definir aún cuál de las dos fuerzas tendrá la superioridad. Y acá viene la pregunta, ¿no? Que a mí me parece muy, muy impactante. La sociedad capitalista, es una duda que él tiene respecto a los temas que se están debatiendo. La sociedad capitalista, en su progresivo desarrollo, se ha transformado hasta el punto de haber entrado definitivamente en su fase suprema, la del individuo superior incluso al Estado, la del individuo ciudadano ya de la sociedad de las naciones. Lo dirá la paz. Bueno, acá está pensando en el máximo desarrollo que el capitalismo puede tener, que es la crisis del Estado-Nación. Ya no es el Estado-Nación el que produce la ciudadanía, no, la ciudadanía se produce en un plano superior. Ya la del individuo ciudadano, individuo ciudadano ya de la sociedad de las naciones, no de Italia, de Francia, o de Chile, o de Argentina, ¿no? Bueno, lo dirá la paz. Más allá, lo que yo quiero resaltar es esto, ¿no? Es esta duda que Gramsci tiene y que está siendo un gran indicador de la perspectiva del desarrollo tanto del máximo desarrollo del capitalismo como del máximo desarrollo del comunismo. El comunismo debe ir también en ese sentido. Ese es el espacio que debe disputar, el espacio internacional. Bueno. El siguiente.
Bueno, esto ya es del periódico El Orden Nuevo, o sea, estamos situados acá ya en la última parte del periodo que Rapone toca, que es el periodo de los primeros números de la revista El Orden Nuevo, que va a ser una revista de tanto significado para la cultura política en general, no solamente de la cultura comunista. Incluso hoy las páginas del Orden Nuevo son un patrimonio de la cultura política universal, podríamos decirlo, por lo menos de la cultura occidental. En este artículo del 19, Gramsci lo va a titular, va a tener un título general, que va a ser el título de muchos artículos de Gramsci, que es La Semana Política, y el subtítulo concreto que es Italia y Estados Unidos. Antes de la guerra se había venido constituyendo en el mundo una densa red de relaciones comerciales. Económicamente, el mundo se había convertido en un organismo viviente, de rápida circulación sanguínea. Se podía verificar una multiplicidad de vasos sanguíneos, venosos y arteriosos, a través de los cuales circulaba la vida del mundo. Bueno, acá hay una reconfirmación, ¿no?, de cuál es efectivamente el teatro de operaciones de la sociedad contemporánea, de un mundo que ya funciona, podríamos decir, como un todo orgánico. Este artículo es realmente bellísimo, pero bueno, me estoy acotando para no hacer demasiado larga. Bueno, con esto estoy terminando, ya llegamos al periodo 19, al año 19, acá terminamos con el periodo que toca Rapone en el libro. Y terminamos con esto del periodo, con la selección de texto que hice del periodo juvenil. Y ahora voy a leer un último artículo, que es uno de los grandísimos documentos de Gramsci. Si a mí ustedes me apuran y me dicen, bueno, de la obra completa de Gramsci, elegime 5 documentos, del que va a venir, que es el documento fundamental, es una carta del año 26, bastante después de todo esto, ya con el Gramsci más maduro, que ya estaba a punto de ser encarcelado. Es uno de los últimos documentos que va a escribir antes de la cárcel, donde sostengo que todos estos elementos que he señalado en estos artículos, que forman este hilo de sentido que después va a continuar en los cuadernos de la cárcel, en ese texto, que es una carta, creo que se concentra de una manera especialísima y compone uno de los 5 textos para mí más importantes de la trayectoria completa de Gramsci. Esto es del año 19, este último que leí. Año 20 va a continuar el Orden Nuevo de manera muy activa, porque va a ser el tema del bienio rojo, que va a ser muy importante. O sea, el año 20 no es abarcado por Rapone, no le interesa a Rapone tratar el tema del Orden Nuevo, sino lo anterior. Año 21 va a ser la fundación del Partido Comunista, en la que Gramsci va a participar de una manera muy activa. Año 22 Gramsci se va a ir a Rusia. Año 23 se va a ir a Viena. Año 24 va a regresar a Italia, ya como diputado del Partido Comunista. Va a ser detenido en noviembre del 26. Bueno, 25 días antes va a escribir esto. Era diputado Gramsci entonces en ese momento. Estaban afrontando todo el tema de la crisis Matteotti, que ustedes conocerán, la muerte de Matteotti, toda la crisis política que eso implica. Palmiro Togliatti, que va a ser en el largo plazo el que va a editar la obra de Gramsci, estaba en Rusia. O sea, de alguna manera Palmiro Togliatti había reemplazado a Gramsci, que había venido a Italia a ejercer su condición de diputado, lo había reemplazado Togliatti en el Internacional, estaba en Rusia. Entonces, Togliatti era el que recibía los materiales que se enviaban desde Italia, y más todavía se lo enviaba el diputado Gramsci, ¿no?, que era la figura política más importante del Partido Comunista Italiano en ese momento. Así que esa carta, Gramsci la dirige a los integrantes del Internacional Comunista, a los dirigentes del Internacional Comunista, que eran rusos, pero el que recibía la carta era Togliatti. Togliatti, cuando recibe esta carta, teóricamente era un intermediario, se le tenía que entregar a los rusos, decide no entregársela porque se iba a armar un lío bárbaro.
Entonces, una carta de Gramsci escrita para los rusos que Togliatti la recibe y no la hace llegar a destino, ¿no? Por el contenido de la carta, que es realmente un contenido explosivo y de un enorme nivel de argumentación y de adelanto de lo que podía pasar con Rusia. Porque estamos en el año 26, a 2 años y medio de la muerte de Lenin, cuando se estaba disputando, estaba en plena crisis el liderazgo de la revolución. Entonces dice, en un momento de la carta, que es bellísima, yo creo que es un gran documento, me hubiese encantado leerla completa, dice, pues bien, la agudeza de la crisis actual, se está refiriendo a la lucha por el liderazgo, ¿no? Después de Lenin. La agudeza de la crisis actual y la amenaza de decisión abierta o latente que ella encierra, detiene nuestro proceso de desarrollo y de reconstrucción de nuestros partidos, aleja todavía más el éxito de la unidad orgánica del Partido Mundial de los Trabajadores. Subrayo esto. Es sobre este elemento especialmente que nosotros creemos nuestro deber de internacionalistas llamar la atención de los compañeros con mayores responsabilidades en el Partido Comunista de la URSS. Compañeros, ustedes han sido en estos 9 años de historia mundial, 9 años, estamos en el 26, la revolución había sido en el 17, en estos 9 años de historia mundial, el elemento organizador y propulsor de las fuerzas revolucionarias de todos los países. La función que ustedes han cumplido no tiene precedentes en la historia del género humano que la iguale en amplitud y profundidad. Sin embargo, ustedes están hoy destruyendo su propia obra, haciendo correr el riesgo de anular la función dirigente que el Partido Comunista de la URSS había conquistado por impulso de Lenin. Nos parece que la pasión violenta de las cuestiones rusas mismas hace olvidar que sus deberes como militantes rusos pueden y deben ser realizados exclusivamente en el marco de los intereses del proletariado internacional. Esto es durísimo, esta carta no llegará a destino, se conocerá después en los archivos del Partido Comunista del PECUS, se conocerá mucho después esta carta, que por supuesto hizo viral la biografía de Gramsci. Esta carta es, por eso, yo le dije 5 documentos, yo creo que 3. Está dentro de los 3 documentos más importantes, a mi entender, de la trayectoria completa, intelectual y política de Gramsci. Bueno, muchos de estos elementos después van a ser profundizados filosóficamente, sociológicamente, políticamente en los cuadernos de la cárcel. Se escribe esta carta, ocurren 2 o 3 sucesos más de menor importancia y Gramsci es detenido. Prácticamente el último documento antes de la detención. Y donde se pone, yo creo, se pone sobre la mesa cuál era la cuestión fundamental que había que afrontar, la cuestión internacional, y que el partido ruso no la estaba afrontando de la manera que debía ser afrontada. Si esa dimensión internacional no se afrontaba con un cierto éxito, el futuro de la revolución estaba liquidado. Esto es así. Bueno, así que con esto terminé. Ahora no. Así que podemos charlar, no sé si tienen ganas de charlar algo, de preguntar algo. Si les ha parecido coherente la exposición por otro lado. Bueno, agradecemos la presentación. Está abierto preguntas. Por favor. Sí. Una pregunta. Sí. Es decir, entiendo que lo que le preocupa es el destino del proletariado internacional a Gramsci. Sí. Sin embargo, él se refiere a las cuestiones rusas inmediatas. ¿Cuáles eran esas cuestiones rusas? Especialmente, ¿cuál era el problema entre la presencia de Stalin, los conflictos dentro de... ¿Cuáles eran esas cuestiones rusas que habían provocado esa desaparición? Sí, problemas internos en Rusia que no tenían una resolución si eran solamente internos y que no se podía resolver esa cuestión en una concentración del poder. O sea, Gramsci después, ¿qué se va a desprender
de esta problemática en los cuadernos de la cárcel. La crítica al tipo de, él va a decir, va a ser una defensa del centralismo democrático, por ejemplo Gramsci, y que en el Partido Comunista de la URSS eso o sea, el centralismo democrático se había convertido en un centralismo burocrático. Entonces, ese es un primer asunto, es la organización interna en Rusia que impedía el desarrollo de la revolución al interior de Rusia y que el resto de los países no se pudieran sumar a esa cuestión. Porque parecía que el problema de Rusia era el problema de todos, y en realidad el problema no era el problema de todos. En otros lugares había otros problemas. Era no entender, por otro lado, la cuestión de un centralismo democrático efectivo al interior de Rusia, y no entender que en otros lados los problemas no eran los problemas que Rusia tenía, eran otros. Entonces no podía haber una exportación del proceso revolucionario ruso. Es la cuestión de la traducibilidad de los lenguajes, que va a ser muy importante en Gramsci. O sea, que era lo que, según él, Gramsci va a considerar que esa cuestión de la traducibilidad de los lenguajes era lo que Lenin había intentado llevar adelante, transformando la guerra de maniobras en guerra de posiciones, y que no va a tener tiempo de llevarlo adelante, porque va a morir. Entonces, ese cambio, eso de entender el tema de la guerra de posiciones, no va a ser algo que va a prosperar en Rusia después de Lenin. ¿Estamos? Que Lenin ve el problema, de alguna manera lo plantea en los últimos dos congresos que Lenin participa, es decir, el tercer y cuarto congreso del Internacional, pero muere, no puede seguir. Bueno, de alguna manera, toda la experiencia de Gramsci en la cárcel, como la de Mariátegui en Perú, va a ser continuar esta idea del Frente Único, que era, lo que era el nombre que asumía la idea de la guerra de posiciones, digamos, del plan internacional. Así que más o menos es esto. Después esto yo creo que se va a ver, ¿cómo es su nombre, señor? Víctor. Creo que esto se va a ver, tiene mucha capacidad de adelanto todo esto de Gramsci, porque creo que estos problemas de Rusia se van a ver cuando Rusia después de la Segunda Guerra, sí afronte la cuestión internacional, pero lo va a afrontar de una manera atravesada por el centralismo burocrático, donde va a llevar todo su burocratismo a ese internacionalismo, que va a ser un internacionalismo muy poco fructífero, porque va a crear lo que creó en Europa del Este, digamos, por un nivel de burocratismo muy avanzado, y ahí van a estar los problemas efectivos. Por eso es que es muy importante lo de Gramsci, no solamente por lo que pasa en Rusia en ese momento, sino por lo que va a pasar fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de Europa. ¿Cómo va a llevar adelante, a propiciar esa revolución Rusia en Europa del Este? Y el tipo de organización que va a montar, digamos, muy a la rusa, no viendo la diversidad de posibilidades del desarrollo del comunismo. ¿Me entiende la idea? Gramsci creo que es muy importante para entender los problemas que va a tener el llamado campo socialista en Europa del Este. Y seguramente él, que lo vivió, su periodo que pasó en Rusia, seguramente ya algo percibió. Sí, algo percibió, yo creo. Bueno, él conoció a todos los líderes en esos 2 años que estuvo en Rusia, y conoció a Lenin, digamos, y conoció muy de cerca todo lo que se pensaba, lo que Lenin pensaba y lo que se pensaba sobre Lenin. Y él, en los cuadernos de la cárcel, una de las páginas fundamentales de los cuadernos va a ser este tema de cómo Lenin comienza a ver la necesidad de pasar de una forma a otra, viendo las relaciones entre Oriente y Occidente, bueno, de la guerra de maniobras a la guerra de posiciones. Bueno, está muy atento Gramsci a ese tema, porque él ve que lo de Rusia no es exportable, no se puede exportar. Y la cuestión de la traducibilidad de los lenguajes es un tema de Lenin, en realidad, ese tema, ¿no? El tema de la traducibilidad de los lenguajes lo va a tomar Gramsci, pero es un tema de Lenin, que es la cuestión de la hegemonía, de la complejidad que implica la cuestión de la hegemonía, porque está atravesada por la necesidad de la traducibilidad de los lenguajes, que va a ser un tema filosófico absolutamente central e ineludible en Gramsci. Cualquiera que estudie Gramsci tiene que abordar la temática de la traducibilidad de los lenguajes.
No sé si respondo. Gracias. Sí. Hola, me parece interesantísimo lo que planteaste. Nos pone una serie de preguntas y de cuestiones a pensar, puesto que nuestra mayoría, y hablo a título personal, pero también quizás a nuestro colectivo, nuestro Gramsci es más el Gramsci de los cuadernos, de la cárcel. Claro. Y aquí a lo mejor va un poco mi pregunta, espero no ser tan enredado. O sea, Gramsci cuando está pensando en este proyecto nacional popular, Sí. claro, Muy y aquí se mete en la cuestión de la nación. Sí. Cosa que él muy bien sabe que la cuestión de la nación es un peso fuerte, porque la Primera Guerra Mundial, más que el internacionalismo proletario, los proletarios se movieron a pelear por sus naciones. O sea, hay una carga de nacionalismo en el mundo popular, si uno lo pone así, que les llevó a pelear entre ellos, entre el mundo popular y el que fue a la guerra. Sí. Entonces, la pregunta quizás a lo mejor va en este sentido. Aquí hago un pequeño paréntesis. O sea, también en Hobsbawm está la idea de presentar este nuevo mundo desde el 14 para adelante. O sea, la guerra significó un cambio, un giro Sí. fundamental ahí. Sí. En tu investigación, en lo que lo presentaste tú, ¿cuál crees que son los elementos que configuran ese proyecto que Gramsci pensaba como nacional popular? Perfecto. Porque se mezcla ahí lo nacional, identitario, uno podría decir, de la configuración de una identidad italiana, pero también se le mezcla con este internacionalismo proletario. Exactamente. Entonces ahí Ahí parece que hay una cuestión que en apariencia parece ser contradictorio, pero también uno lo puede vincular a la cosa de Marx, en el sentido de que la revolución o los problemas se resuelven también localmente en una nación. Sí, totalmente. O sea, ¿cómo tú...? ¿Vos vas a venir el viernes? Sí. Sí. Perfecto. Ahí vamos a ver cómo va a resolver Gramsci este tema. La cuestión de lo nacional popular en este periodo de Gramsci no está presente todavía, o está presente de una manera indirecta. Va a formar un concepto ya en los cuadernos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo resuelve Gramsci la cuestión de lo nacional popular? Lo nacional popular, la nación es el punto de partida ineludible de cualquier acción política y principalmente de cualquier acción política de pretensiones revolucionarias y comunistas. Pero es nada más que el punto de partida. Claro. Y se entiende de una manera no nacionalista. Sí. La cuestión del nacional popular tiene al nacionalismo como su enemigo, de alguna manera. Es el punto de partida y es entendida de una manera expansiva. La nación en realidad es el mundo. Claro. Lo nacional popular, es decir, el tipo de soberanía que se crea en el mundo moderno anterior al siglo XX, es la soberanía en el cual nosotros vivimos todavía, digamos, para hablar de los países de América Latina, y de ahí partimos, pero es nada más que el punto de partida, muy importante, imprescindible, no se puede entender sin esa cuestión nacional, pero nada más que el punto de partida. Por eso que creo que esta reconstrucción que yo estoy haciendo implica una resignificación de eso nacional popular, porque no se ha tomado la cuestión de lo nacional popular como un punto de partida. Bueno, ¿cómo se puede pensar? El fondo de mi trabajo es poder pensar la unidad de América Latina. De que estos elementos gramscianos puedan ayudarnos a pensar la unidad de América Latina. Bueno, era un punto fundamental también en Mariatti, también en Haya de la Torre para los apristas, una historia fundamental en el aprismo. Bueno, de alguna manera en ese sentido soy un peruano, ¿no? Cómo entender estas cuestiones. Bueno, ya vamos a ver cómo Mariatti también lo va a tratar en estos mismos términos. Los mismos términos que lo está tratando Gramsci. La definición que va a hacer de crisis Gramsci en los cuadernos de la cárcel va a ser exactamente la misma que Mariatti va a hacer en las conferencias que va a dictar en la historia de la crisis mundial. Apenas se baje del barco de Europa, en la González Prada. Lo primero que va a hacer Mariatti es definir la crisis, lo va a definir igual, ya vamos a ver, vamos a poner los dos textos y es como si se hubiesen copiado. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. La noción de nacional popular entonces es el punto de partida y es entender la nación de manera expansiva.
Claro. Siempre con el desarrollo, la nación como un agente de la unificación del género humano. Sí, y lo que lo que leímos ahí, también había una clave que yo lo pensaba en el sentido de Gramsci está en contra de este nacionalismo esencialista, o sea, esta idea de una nación que tiene un origen y un término inmodificable. Entonces, le aplica ahí una primera crítica, porque estoy pensando también en la época, en esa nación entendido a lo Renan. Claro, entonces está en esa discusión ahí. Renan va a ser un autor conocido. Claro. Entonces la crítica ahí de aplicar una historicidad a ese proceso, lo cual implicaba también historicidad, claro. Totalmente. La nación es histórica, no es natural, para Claro. decirlo de un modo rápido Sí. se utiliza hoy. O sea, evita Gramsci que se naturalice la noción de nación. Por ende, la noción de nacional popular que construya va a ser antiesencialista, va a ser completamente historicista y expansiva. La nación que se busca es la nación mundial, la nación del mundo, del hombre genérico, partiendo de las naciones que se construyen, porque es muy realista Gramsci. O sea, el realismo es parte de, por ende, lo que pasa en el presente y lo que existe, lo que está dado, de ahí hay que partir. Y eso es muy importante, pero de manera expansiva. Y lo último, para no monopolizar la conversación, de lo último que te quería consultar, yo sé que la respuesta es muy amplísima, pero me interesa mucho el libro en esta perspectiva. ¿Cuáles son las perspectivas, y que tú lo alumbraste de alguna manera, que abren para volver a pensar a Gramsci en los cuadernos de la cárcel? Porque lo que observo yo en esta presentación que es como cuando se leyó a Marx en solo el Capital, pero no teníamos conocimiento de lo que dice. Entonces es una fase que nos va a permitir, lo que tú dices. Por ejemplo, en la noción de crisis, que eso lo vamos a tratar el viernes, es un tema que no tenía ningún tipo de tratamiento en español. No tenía ningún tipo de tratamiento. ¿Cómo lo llamaría yo a lo que puede aportar esta nueva generación esta nueva fase de estudios que han iniciado los italianos y que ahora se está traduciendo el material al español? Como el pasaje de un Gramsci nacional a un Gramsci internacional. Y que no es un pasaje menor. Claro, sí. Estamos hablando prácticamente de un cambio de paradigma, que no niega el paradigma anterior, sino que lo resignifica y lo pone en otro lugar. De un Gramsci nacional a un Gramsci internacional. Cuando te digo internacional, tengo ganas de decirte una palabra, en realidad, que es cosmopolita. Claro. Bueno, lo que pasa es que es una palabra bastante difícil de asimilar para nosotros los latinoamericanos fundamentalmente. Pero bueno, ya vamos a ver cómo Gramsci toca el tema del cosmopolitismo. Ese es un tema que lo vamos a tratar el viernes. Dale. Yendo directamente a la letra de Gramsci. Sí. Hola, mira, la pregunta que te quiero hacer en parte la respondiste recién, pero me gustaría profundizar un poco. Claro, ¿por qué resulta importante, desde tu punto de vista, abordar la concepción más allá del Estado-Nación de Gramsci? Sí. Claro, dijiste un poco el tema de repensar la unidad latinoamericana. Sí. Entonces, profundizar un poco en ese punto. Sí, es que probablemente no nos quede otra salida que pensar, o sea, que ingresar en el terreno de la unidad latinoamericana, de una vez y por todas. Ya tenemos el Parlasur. En realidad es una idea ya bastante vieja. No sé, o sea, ya vos conocés, y lo debes conocer tanto como yo, o mejor que yo, la importancia que ha tenido la reforma universitaria del 18, la reforma universitaria. La característica fundamental de la reforma universitaria es su carácter continental, o sus pretensiones continentales. Entonces, de alguna manera, todavía nosotros estamos en deuda con la reforma universitaria del 18, con los planteos que se hacen en esa reforma. Entonces, bueno, ahí yo voy a traer algunos textos de que yo considero el intelectual más importante de Argentina del último medio siglo, probablemente también entre los 2 o 3 intelectuales más importantes de América Latina, que fue José Alicón, que va a hablar precisamente de este tema. ¿Y qué va a decir Alicón en los años 80 y principios de los 90? Vamos a fallecer en el año 91 Alicón, lo va a decir hasta última hora. La transición a la democracia en América Latina se tendría que haber hecho en términos continentales. No podía pensarse
de manera desarticulada, fragmentada, o era una transición a la democracia pensada en términos latinoamericanos, o las transiciones nos iban a llevar quizás al callejón sin salida en el que estamos, donde no tenemos un desarrollo humano muy acotado históricamente. O sea, si queremos realmente tener un desarrollo humano en América Latina y además disputar el sentido de un orden que ya es un orden mundial, que ya es una historia mundial, es imprescindible comenzar a pensar, a proyectar con toda la seriedad del mundo la cuestión de la unidad latinoamericana. Para esto nos tiene que servir esta idea de Gramsci. Nos puede servir para muchísimas cosas, pero ya hasta el momento considero que esa es la cuestión fundamental. Para encontrar un grado realmente mucho mayor de desarrollo humano para la civilización latinoamericana, y para que además esa civilización latinoamericana pueda disputar, debatir, dar ideas para el ordenamiento de la historia mundial, para ser un protagonista en la historia del mundo. Esta es la cuestión. No sé si estoy respondiendo con esto. El profesor Fernández tenía una... Sí. No, siguiendo un poco lo último que expresó Patricio, y que tú lo dijiste más o menos en el desarrollo de la presentación de las notas, o sea, este vértice, ¿no? O este quiebre que hay entre los cuadernos de la cárcel y la obra anterior, ¿no? Sí. O sea, la lectura de Gramsci ha sido al revés. Se leyó primero bien y a fondo lo de la cárcel, digamos, Claro. y después empezó a descubrirse el Gramsci anterior. Claro. Ahora, leí en una parte, y tú lo dices, sí, a propósito del libro, que es interesante, es que la temática ya está presente. Es decir, digamos, no se puede decir que los cuadernos de la cárcel entran en un mundo absolutamente nuevo, desde la nada, digamos, con conceptos nuevos. No, está preparado, evidentemente. Pero decir que está preparado tampoco quiere decir de que es una pura continuidad, de que hay un cambio entre los cuadernos de la cárcel y anterior y los escritos anteriores. Sí, por supuesto. Los cambios A pesar de que hay un escrito que podría estar parado en ambas partes, que es la cuestión meridional. Claro. Pero lo que quiero decir yo, ¿sí? ¿Hasta dónde digo yo en este asunto? Porque responde a los intereses actuales. Yo creo que la diferencia entre estos textos y los textos de los cuadernos de la cárcel es la diferencia entre que señaló Marx entre el orden de la investigación y el orden de la exposición. O sea, estos textos están acabados ya y están destinados a un lector, están destinados hacia afuera, están expuestos, están presentados, ¿no? Los cuadernos de la cárcel es el laboratorio, ¿no? De Gramsci, ¿no? Es el proceso de su pensamiento, es decir, cuando uno está haciendo una tesis, ¿no? Sería un poco la bitácora de esa tesis, digamos. Es como si de Marx nosotros no conociéramos más que los cuadernos que hizo en el Museo Británico, ¿no? Y los Grundrisse, ¿no? Es decir, que los Grundrisse apareciera todo eso de repente editado, ¿no? Tendríamos ahí el orden de la investigación. El capital es el orden de la exposición, ¿no? Es el momento en que ese material lo lanza hacia afuera, ¿no? Entonces está el problema de a quién se dirige, ¿no? Porque ha habido una discusión a quién se dirige con las notas, ¿no? Claro, con las notas de la cárcel. Mi opinión es que se dirige al mismo, ¿no? O sea que él había creado un instrumento de trabajo, Sí. que le debía mantener en suspenso las sugerencias. De todos modos, creo, Osvaldo, que no está ausente un posible lector de eso. Sí. En Gramsci. No se puede decir que exclusivamente Gramsci escribe en la cárcel para él mismo. Claro, en el comienzo del cuaderno 13, por ejemplo, cuando habla de la bondad del libro del príncipe, Claro. está presente indudablemente el lector.
El lector, y claro. en los ensayos populares, ¿no? Y un poco que le dice a Buchanan, mire, a quién se está dirigiendo usted, ¿no? Y cómo tiene que tratar a esas personas a las cuales se está A dirigiendo. Buchanan. ¿Ah? A Buchanan. Sí. A Buchanan. A Buchanan, sí. Claro, en la crítica del ensayo popular. Sí, sí, sí. Sí, Todas las notas sobre la crítica del ensayo popular. sí, sí. Pero, a pesar de eso, digamos, la factura nuda, de la factura dura de la cosa es, para mí, el proceso de la investigación, el proceso Sí, 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 sí. el laboratorio. Sí, sí, digamos. coincido totalmente. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Por favor. Sí, quería hacer una consulta un poco más Sí. con respecto a este grupo de intelectuales, de investigadores que tú presentaste. Sí. Quisiera que nos pudieras compartir un poco más de información con respecto a este grupo. ¿Cuándo parten el tema de la edición nacional? Estos 5 o 7 tomos que ya han sido publicados, ¿cuáles son lo que ha ido consistiendo? Bueno, y una... un poco, Sí. detenerse un poco en esto de que, porque después de la publicación de Ella Ratana, ¿no es cierto? Sí. Hubo como una laguna de elaboración, no sé si, pero que podríamos decir que Franchoni es el que un poco impulsa, ¿no es cierto?, comienzo de la década del 90, será tan así, Sí. pero hay un nuevo, ¿no es cierto?, oleaje de investigadores, lo que tú publicaste con Cóspito, ¿no es cierto?, el historiador de ahora, Vaca, Sí. ¿Cómo es tu nombre? yo, Gonzalo, Gonzalo Jara. Gonzalón. Ah, perdón. ¿Está Gonzalo Jara? No llegó hoy día. Perfecto. El laburo lo... Entonces, Sí. consultarte un poco más sobre eso, sobre este círculo, porque hay como un auge de artículos más minuciosos, más detallistas con respecto a la historia y la vida de Antonio Gramsci, que está en los 2000, ¿no es cierto? Hay una proliferación desde el inicio de la década del 2000 Sí. de estos artículos. También te quería consultar con esta traducción al castellano de esta edición nacional, si tiene alguna información. Bueno, la laguna a la que te refieres, no sabría. Bueno, los cuadernos de la cárcel de Yerratana se publican en el 75, después de una década de laburo. O sea, Togliatti muere en el 64 y Yerratana hereda, digamos, la tarea de Togliatti, que se había pensado Togliatti en que esa edición, como le llamaba, temática, había cumplido un ciclo, ¿no? Y que había cumplido un ciclo que era el de presentar a Gramsci en sociedad, pero si ahora se trataba de estudiar con todo el rigor del caso la obra de Gramsci, era necesario hacer una edición diferente. Yerratana es el que toma la posta, que Togliatti no la puede continuar porque muere repentinamente. Bueno, en el 75, después de 10 años de laburo, 11 años de laburo, se publica la obra de los cuadernos de Yerratana. Y ahí aparece la figura de Franchoni, que lee con suma atención, que era un joven filólogo de unos 25 años que lee con mucha atención ese material de Yerratana, lo considera una obra fenomenal, un paso enormemente adelante en la cuestión gramsciana, pero considera que puede ser todavía perfeccionado y que debe ser perfeccionado. Yerratana se va a oponer muchísimo a esto. Yo no sé si ustedes conocerán algo de esta cuestión, de cómo Yerratana considera a estos jóvenes, al joven Franchoni de aquel momento, casi como un hereje. ¿Qué viene usted a plantearme, joven, que el trabajo que yo hice es muy bueno, pero tiene límites? ¿Cómo? Esto es una... Bueno, es muy interesante ver cómo Yerratana reacciona negativamente a esto que Franchoni empieza a proponer de una manera, digamos, muy impetuosa, de perfeccionar aún más, que es lo que se está haciendo ahora. Es decir, la edición de los cuadernos de la cárcel que se está haciendo ahora es lo que Franchoni empezó a prever en la década del 70, años 76-77. La laguna se produce, bueno, porque hay una caída de los estudios gramscianos en los años 80. Los años 80 en Italia es una caída de los estudios gramscianos, cosa que no ocurre exactamente al revés en América Latina. La década del 80 es la década de impulso de los estudios gramscianos en América Latina, pero los usos de Gramsci de Portantiero, la obra de el uso que hace de Gramsci Garicó en más América Latina, los textos de Garicó de la década del 70, del 80. Hay un lanzamiento, acá también, bueno,
profesor, el maestro Fernández, editando en el año 71 como pionero la obra de Gramsci en Chile. Bueno, o sea, cuando en Italia está en caída, y ahí no sé si vos te referirás a ese, pero más allá de esa caída de los estudios gramscianos en Italia, Franchoni sigue de una manera muy persistente con ese trabajo de filología que lo va a continuar en la segunda mitad de los años 70 y en todos los años 80. Y ahí ocurre algo muy importante que es Gorbachov, la perestroika en Rusia, porque reabren los archivos del PECUS, del Partido Comunista, año 88. Bueno, ahí estaban cerrados esos archivos. Estaban prohibido ingresar, digamos. Ahí se reabren los archivos. Bueno, una hondanada de investigadores italianos empiezan a viajar a Rusia porque ahí aparecen una serie de documentos impactantes. Ahí hay un alza de los estudios gramscianos porque se encuentran documentos nuevos, principalmente a nivel de las cartas. Entonces ya la biografía de Gramsci cambia totalmente. Ahí va a aparecer la figura de Giuseppe Vacca, que es el libro que voy a editar próximamente, con una biografía que salió hace poco, que lamentablemente no puedo traducirla, y no sé si alguien lo podrá hacer ahora, se llama Vida y Pensamiento de Antonio Gramsci. Es una biografía que es muy superadora de lo que se conoce como la biografía de Giuseppe Fiori, ustedes la conocerán. Bueno, muy superadora, ahí aparecen cosas muy nuevas, por ejemplo, el lugar que va a ocupar esta carta que yo acabo de leer de 1926, que va a ser realmente un descubrimiento impactante, porque bueno, no se encontraban muchas cosas. ¿Cómo Gramsci es tan crítico de Rusia? ¿Cuándo aparece esta crítica en la carta? Esa carta del 26 es fundamental para unir todos los hilos, que no se podían unir en aquel momento. En la década del 90, en todo caso, ahí aparece un alza de los estudios, con la apertura, después de la apertura de los archivos de la perestroika, y ahí aparece ya definitivamente Giuseppe Vacca como el que articula, el que convoca a Franchoni y convoca al resto de los investigadores que van a ir conformando lo que hoy es la nueva generación de investigadores. Estamos hablando del principio de los años 90. Y ahí, bueno, presentan un proyecto a la sección cultural del Estado italiano, y el Estado italiano financia el proyecto de edición nacional con todo este nuevo rigor filológico. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí. Entonces, más o menos esta es, a grosso modo, digamos, esta es la periodización, ¿no? Década del 80 como caída, pero esto no significa que se detengan los estudios. Hay una caída, hay una disminución en el uso de la obra de Gramsci, hay una crítica a la obra de Gramsci muy injusta, principalmente dominada por la obra de Norberto Bobbio. Te sonará esta cuestión. Bueno, hay una especie de, hablando en los términos de Gramsci, de revolución pasiva en la propia cultura gramsciana, capitaneada esa revolución pasiva por Norberto Bobbio. Bueno, toda esta renovación es salir de la revolución pasiva y poner a Gramsci, hacer una revolución activa o crear una fase activa a través de la filología con esta nueva generación de investigadores. Bueno, más o menos es esta. Tenemos una última pregunta, ya vamos hablando. Bueno, Claudio, muchas gracias. Gracias por esta exposición, es bastante interesante, sobre todo por el concepto, retomando un poco lo que dijo Patricio con respecto a la problemática de la nación. Patricio son vos, ¿no? Sí. Con respecto a la problemática de la nación. Además, tú en tu exposición trajiste a la palestra a Mariátegui. Sí. Bueno, Mariátegui estuvo en Italia, Claro. Probablemente leyó efectivamente El Orden Nuevo, habrá leído a Gramsci, pero quizás también la problemática de nación es una problemática que se estaba dando en Italia desde distintos enfoques. Está, por un lado, la nación vista por los fascistas, tenemos a Gramsci también, y ahí viene mi pregunta. Si tú has logrado percibir en estos años, después de la posguerra, estoy hablando de los años 19 hasta el 20 y tanto, ¿cuáles eran esas vertientes con respecto a la problemática de nación que se estaban viendo en Italia? Por un lado pienso en como te dije, en Gramsci,
Los futuristas. en los futuristas también. ¿Cómo se percibía o cuáles eran las visiones con respecto al concepto de nación? Que está por lo menos en la discusión italiana de esos momentos. Sí, mira, que ya no podía ser, o sea, la nación tal como se había pensado hasta ese momento, no podía servir, no era útil para pensar el nuevo ordenamiento del mundo que había comenzado con la Primera Guerra. Esta es, yo te diría, una síntesis un poco irresponsable, lo que Gramsci percibe, que es necesario darle a la nación un respiro diferente, una historización del concepto de nación. Por eso agrega la noción de popular, porque era precisamente qué clase de la nación de popular que se oponía a la nación vista por el hombre capital. Ahí vamos a ver un texto el viernes donde va a poner en juego Gramsci dos tipos de hombres que se abren en Italia. Después de la guerra se abre en Italia una disputa por el orden antropológico. ¿Sí? ¿Qué tipo de hombre después de la Primera Guerra se va a crear? Dice, hay dos posibilidades, el hombre capital o el hombre trabajo. Son los dos que están viendo a la nación de una manera historicista, no esencialista, como la veía Mussolini. Claro. Digamos, los dos. Bueno, ¿qué historia, qué amplitud va a tener esa nación? En base al hombre capital, en base al hombre trabajo. La tendrá en base al hombre capital, no en base al hombre trabajo. La cuestión internacional no será afrontada por el hombre trabajo. De hecho, el proceso de industrialización que se dará en distintas partes del mundo, en la década del 30, en la década del 40, cuando Gramsci ya no viva, va a hacer que las clases obreras se contengan en los espacios nacionales. Cuanto más, en realidad, deberían haber interconectado. Se encierran en los espacios nacionales, se crean sistemas nacionales en los cuales la clase obrera ocupa un lugar determinado. Ya ocupa un lugar, ya no es un actor del cual se puede prescindir, ocupa un lugar, tiene algo que perder, tiene beneficios, pero en los espacios nacionales, la década del 40, la década del 50, ese hombre de trabajo no se va a desarrollar. Se va a desarrollar internacionalmente el hombre capital. Pero es porque, o sea, lo que yo quiero decir es que la revolución pasiva que va a ocurrir después de la década del 30 y después, un elemento de esa revolución pasiva tiene que ser, debe ser considerado de manera muy importante, que es los espacios internacionales se cierran para el hombre de trabajo, cuando más debían abrirse. Ahí aparece un elemento fundamental de la revolución pasiva. O sea, hay una revolución, los obreros son incorporados al sistema, pero es pasiva, porque no hay revolución del sistema y la revolución únicamente podía pensarse en la expansión, en ir hacia los espacios internacionales. ¿Qué es lo que va a hacer el capital? Ir hacia los espacios internacionales. Bueno, así que este es más o menos, o sea, hay una noción de nación historicista. Acá está, esto es fundamental para Gramsci. Y que va a ser contrapuesto a lo de Mussolini, que es una idea pasiva de revolución, estática, no dinámica, no expansiva, sino restringida, nacionalista. Muy bien, sí, señor. Ahí Víctor dice... Un pequeño alcance. A propósito siempre esto de nación. Hay elementos que se pueden venir arrastrando desde el gran conflicto acerca del resurgimiento y la unificación de Italia. Es decir, en el periodo cuando se comienza precisamente a discutir, cuando el reino del Piamonte, digamos, y la reina, es decir, se logra primero una pequeña unificación cuando deviene rey el segundo que viene a ser, que era primero el rey de Nápoles, es decir, y la unificación de Italia se comienza a discutir. Ese problema y todos los fantasmas que había en torno a esto, el papado, digamos. Bueno, ahí Gramsci va a decir que ahí un factor importante iba a ser Mazzini. O sea, en Mazzini descansaba una posibilidad que era incluso de recrear el cosmopolitismo del Imperio Romano. Bueno, esto ya lo vamos a tratar el viernes por ahí. Un cosmopolitismo moderno. Mazzini algo vio de esto, pero no tuvo fuerza. El que copó el resurgimiento fue
fue la línea de los moderados, ¿no? De Kabul. Bueno, entonces eso quedó, esa posibilidad de un cosmopolitismo de tipo moderno quedó obturado. Y todo terminó, la pregunta de Gramsci es, bueno, ¿cómo puede ser que la unidad italiana, con las posibilidades que se abren en la unidad italiana, desemboque en el fascismo? Este es una podemos decir que le rompe la cabeza a Gramsci, o sea, cómo es antihistórico lo de Mussolini. Esta es la palabra que utiliza, es antihistórico, es anacrónico, es contrario a las tradiciones italianas, que son cosmopolitas, no decía Gramsci. ¿A quién está pensando? En Julio César. O sea, el respiro histórico de Gramsci es de Dominani, es Julio César. Bueno, seguimos después hablando.